¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Dilo al Mundo. Hoy tenemos un programa que creo realmente importante. Siempre los programas que hacemos es porque tocamos temas que nos parecen importantes, pero este tema viene a resumir lo que veníamos estudiando en el 2023 y a tratar de darnos el espíritu necesario para comenzar este año como Dios quiere que lo hagamos. Venimos estudiando el juicio de Dios a la iglesia. Esto lo hemos hecho con el libro de Apocalipsis, donde aparece el mensaje de Dios a las 7 iglesias. Y en nuestro programa pasado, cuando hablábamos del juicio de Dios a la iglesia de la Odisea, y las recomendaciones que Dios le hace previo a su juicio, apareció la palabra zarandeo. Y esta palabra no es una palabra nada más, es un proceso muy importante para el que debemos estar preparados. Es un proceso donde se decide si somos salvos o si nos perdemos. Por lo tanto, no es algo liviano, es algo muy importante. Y es fruto de todo un trabajo donde llegamos al momento culminante, donde Jesús, al momento de terminar su obra mediadora, define cada caso de la humanidad. Es un juicio que se hace en forma dinámica, porque cuando Jesús define, seguimos un tiempo más viviendo en este mundo. Y Él ya sabe cómo nos vamos a comportar. Dice, el que sea santo todavía, y el que sea inmundo todavía. Y ya cierra el juicio. Pero para nosotros está el tiempo de angustia de Jacob. Y en Jacob tenemos un ejemplo de cómo va a ser nuestra vivencia en los últimos momentos de este mundo. En los últimos momentos de este mundo como lo conocemos, con el sistema adoptado por el ser humano donde no gobierna Dios. Debemos prepararnos. Sabemos que es algo difícil. Sabemos que no es algo que lo podamos resolver en el último momento. Me decía el tío David una vez que veníamos viajando desde Samaipata para acá, cuando hay alguna emergencia en un vuelo de avión, el piloto no puede pensar en qué va a hacer. El piloto ya debe saber qué hay que hacer en cada caso que se puede presentar. Y entonces, en el momento, el piloto no duda, el piloto ejecuta lo que ya sabe. Si eso sucede en un vuelo de avión donde los pilotos para volar tienen abundante entrenamiento, para la definición de lo que va a pasar en nuestra vida, nos tenemos que preparar. No es algo trivial. Por eso Dios pone mucho énfasis en esto. Jesús, cuando desarrollaba su labor con la gente, puso mucho énfasis en esto. Cuando la gente lo seguía masivamente a Él, pero lo tomaba como un rey que les iba a dar una mejor vida terrenal, una mejor comodidad terrenal. Cuando la gente se acercaba a Jesús, nada más que para las cosas de esta vida, Jesús prácticamente los terminó echando. Prefirió quedarse con los pocos, pero que realmente quisieran aprovechar a Jesús como el pan de vida. Estamos hablando de la vida eterna. Es algo que no podemos dimensionar, nos cuesta muchísimo. Estamos acostumbrados a pensar en lo perecedero. Estamos acostumbrados a pensar en las cosas de esta vida y se nos hace difícil pensar en las cosas que van a ser para la eternidad. Y necesitamos un entrenamiento para esto.
necesitamos poner nuestros pensamientos en los pensamientos de Dios y los pensamientos de Dios en nuestros pensamientos. ¿Qué es el zarandeo? Es cuando se pone el grano de trigo en una zaranda que tiene orificios del tamaño adecuado para que se descarte todo lo que se tiene que descartar y solamente quede el grano. Yo, pensando en la zaranda de Dios y viendo que el ser humano tiene gran tecnología para cosechar el trigo y a la vez que lo cosecha lo limpia y desgrana la espiga y todo, pensaba que Dios debe tener algo mucho mejor que esta misma tecnología que tiene el ser humano. De la misma manera que el ser humano cosecha y hace varios procesos al mismo tiempo, Dios también lo hace. Pero el ejemplo puesto por Jesús fue el más simple. Fue la zaranda, que fíjense los orificios que tiene. Para el maíz hay un tipo de orificio, para el trigo hay otro tipo, para la cebada hay otro tipo. Cada grano tiene su zaranda específica. ¿Quién hace el zarandeo? ¿Quién produce el zarandeo? Hay varias clases de zarandeos. Hay todo un proceso que vamos a ir viendo y que es necesario que lo internalicemos, que seamos conscientes de ese proceso para que nos podamos preparar para esto. Dice Dios en el libro de Amós: porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, sin que caiga un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. A espada morirán aquellos que no se preparen para el juicio de Dios. De hecho, a los que se juzga no son a todos, es a la casa de Israel. Claramente se trata del Israel espiritual. Por eso se hace énfasis que se zarandeará a la casa de Israel entre todas las naciones. De todas las naciones de la tierra, Dios sabe cuáles son sus hijos y a estos los someterá al proceso del zarandeo, sin que caiga un granito en tierra. Dios es perfecto en esto. La perfección de Dios está involucrada en esto. Ni un solo granito, los granitos representan a sus hijos, caerá en tierra. A nadie se le hará injusticia en este proceso. Tenemos otro caso en Lucas 22, donde Jesús le habla a Pedro y le dice: Simón, Simón, date cuenta que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y cuando eso pase y tú hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pedro respondió: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y aún a la muerte. Él le dijo: Pedro, pues te digo que hoy mismo, antes de que el gallo cante 3 veces, dirás que no me conoces, me negarás. Entonces vemos que el zarandeo no es un momento nada más, es un desarrollo donde se ejecuta el zarandeo sobre nosotros. El que lo comanda es Dios, el que lo dirige es Dios, pero Satanás también interviene. Elena G. de White tuvo un sueño muy importante que debiéramos leerlo completo y hacerlo nuestro. Pero tengo un párrafo para compartir con ustedes. Ella soñó que con un grupo de personas tenía que emprender un viaje. Y entonces se prepararon con los enseres para el viaje, cargaron las carretas, que era la movilidad de ese tiempo, pusieron los caballos y salieron. Era un camino estrecho. Para un lado había un precipicio enorme del cual no podrían salir vivos si caían. Y para el otro lado había una especie de muro, una especie de pared muy alta, blanca, que
los estrechaba, de un lado el edificio y del otro lado la pared blanca. Comenzaron con las carretas y llegó el momento en que no había lugar para las carretas. Entonces tuvieron que dejar las carretas, sacar algunas de las pocas cosas que traían, cargarlas en los caballos y seguir solamente con los caballos. Hasta que tampoco había lugar para los caballos. Entonces tuvieron que dejar los caballos y seguir a pie. Seguramente con menos cosas, prácticamente con lo opuesto. Después de andar un trayecto, se dieron cuenta que los zapatos, con el poco espacio y lo resbaladizo que era el camino, significaban un peligro adicional, así que se sacaron los zapatos. Luego se sacaron las medias. Luego de sacarse las medias, veían que era muy peligroso el camino. Y habían unas pequeñas cuerdas de las cuales se agarraron para depender no solamente de lo que sus pies podían sostenerlos, sino también de esas cuerdas. Y se preguntaban, pero ¿y estas cuerdas? ¿Quién las sostiene? Cuando caminamos ellas también avanzan. Dios sostiene las cuerdas, llegaron a la conclusión. Pero en un momento se preguntaron en los compañeros de viaje que no estaban acostumbrados a las privaciones y las penurias. Y trataron de buscarlos y ya no estaban. Entonces pensamos en los que no estaban acostumbrados a las privaciones y las penurias. ¿Dónde estaban ahora? No estaban en el grupo. A cada cambio, algunos quedaban atrás y solo seguían los que se habían acostumbrado a soportar las penurias. Las privaciones del camino solo los hacían más deseosos de esforzarse hasta llegar al final. Es necesario tener una preparación. Yo comentaba con mi familia de que no estoy acostumbrado a soportar privaciones y penurias. He sido un niño mimado de Dios hasta ahora. Que Dios me fortalezca para poder hacer frente al tiempo que viene. Se está armando una tormenta muy negra sobre este mundo y tenemos que estar preparados para lo que nos toca. Tenemos un amigo que muchas veces decía, no me adelantes el pánico. Cuando tenga el pánico veré cómo lo enfrento, pero no me lo adelantes. Esto puede ser correcto para algunas situaciones, pero cuando se trata de este proceso para el cual debemos estar sumamente preparados y del cual depende nuestra vida eterna, no podemos improvisar. ¿Qué significa el zarandeo? A la luz de las parábolas de Jesús y de sus enseñanzas, podemos tener una luz mucho más certera de este proceso. ¿Qué dice la parábola del sembrador? El sembrador salió a esparcir la semilla. Aquí ya tenemos una clase de zarandeo. Parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Qué significa la semilla? La semilla significa Jesús. La semilla significa el mensaje del Evangelio. ¿Qué significa junto al camino? Son una clase de personas que oyen la palabra, pero que no la internalizan. Son personas duras, que por un lado les entra y por el otro lado les sale. La palabra, que es la semilla, no se internaliza en su tierra, no la hacen suya, queda arriba de ellos. Vienen los pájaros y la comen. Después está las semillas que caen en pedregales y brotan en la poca tierra que hay entre las piedras.
Dice que esto significa a la gente que recibe el mensaje de Dios con gran gozo, pero no se preocupan en la importancia que tiene para sus vidas y para su eternidad. Entonces brota la planta muy bien, pero cuando vienen las pruebas a causa del Evangelio, abandonan. No han tomado en cuenta la envergadura que tiene el Evangelio para nosotros, que no es algo trivial, que no es algo que podamos resignar por algún otro beneficio. Después están los granos que caen sobre los espinos. Estos también brotan, pero los espinos los asfixian y no pueden fructificar. ¿Qué simboliza los espinos? Simboliza las cosas de este mundo. Los que se distraen en las cosas de este mundo y no viven el Evangelio como su prioridad en la vida. Es muy peligroso esto. Por eso es que Jesús da estas parábolas. Y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Jesús les dijo, porque toda esta gente que viene no le interesa el mensaje, como le debe interesar. Entonces les hablo en parábolas para que a los que realmente les interesa puedan pensar. Y si no, que no entiendan nada. ¿Qué significa la parábola del trigo y la cizaña? Que el que hace el zarandeo es Cristo. Cuando y como Él quiere. El ser humano juzgaría de otra manera, haría la limpieza de otra manera y haría que se pierdan muchas personas. El que está al frente del juicio es Jesús. Y no quiere que ni una sola planta de trigo se pierda, ni un solo grano pierda la oportunidad de fructificar. ¿Qué significa la parábola de las 10 vírgenes? Significa que tenemos que tener el Espíritu Santo con una dosis extra para poder ser salvos, para poder afrontar los tiempos que vienen y para poder ser una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante, que pueda recibir al esposo. Pero el Espíritu Santo, como la fe, se da por medidas. Debemos ir internalizándolo, debemos ir aprovechándolo, debemos recibirlo en nuestra vida de manera práctica para que Dios nos pueda dar más. Es necesario que lo pidamos, ya lo vamos a ver por la Biblia, y es necesario que obedezcamos para poder ganar más fe y más Espíritu Santo. ¿De qué trata la parábola de los talentos? De que tenemos que hacer algo con lo que Dios nos da. No podemos seguir conservándolo de la misma manera. Tenemos que multiplicarlo, tenemos que dar fruto. Al que se le dio mucho y lo multiplicó adecuadamente, se le dio lo que se le había dado al que no lo multiplicó. Aparte de que no se le quitó lo que se le había dado y no se le quitó lo que ganó, se le dio aparte lo que se le había dado al que lo guardó y rigurosamente lo cuidó, pero no lo multiplicó. No alcanza con que recibamos el mensaje y digamos, qué bueno este mensaje, realmente es extraordinario. Si no fructifica en nuestra vida para ayudar a otros. ¿Qué significa el juicio a las naciones? Donde están las ovejas y los cabritos. ¿Por qué se le dice que no a los cabritos y que sí a las ovejas? ¿Qué diferencia hay entre las ovejas y los cabritos? Hay una diferencia de carácter. El que conoce a las ovejas y conoce a los cabritos sabe que hay una diferencia de carácter. Debemos formar un carácter. ¿Y qué juzga Dios? Independientemente de que Dios juzga hasta la fibra
más interna de nuestro corazón. Son cosas simples. ¿Cómo fuiste con tu prójimo? ¿Lo fuiste a visitar cuando estaba preso? ¿Lo fuiste a ayudar cuando estaba enfermo? ¿Le diste un vaso de agua cuando tenía sed? Son cosas que todos podemos hacer. No son grandes cosas, pero muchas veces, la mayoría de las veces, estamos acostumbrados a vivir solamente para nosotros mismos. ¿Qué significa caer sobre la roca y ser quebrantado? O que la roca caiga sobre nosotros y ser desmenuzados. Significa que no es algo trivial. Nuestro carácter, nuestro yo tiene que morir. Por eso me planteé este tema. Hay gente que es buena de manera casi natural, que recibe las cosas de Dios y las internaliza de manera natural. Y esto es espectacular. Y hay gente a los que nos cuesta más. Pero Dios no desecha a nadie de los que se preocupan, ni al más malo. Nadie puede decir, no, yo soy demasiado malo. Este no es el problema. Dios tiene poder para salvar hasta lo sumo. Entonces el problema no es haber sido malo o ser aún malo. Todos tenemos oportunidad de salvación, pero debemos ser quebrantados. Debemos morir a nuestro yo. Y esto no es fácil, ni se hace de un día para el otro. ¿Qué significa el bautismo en agua y el bautismo de Espíritu Santo y fuego? Son palabras de Juan que dijo, yo los bautizo en agua para perdón de pecados, pero tras de mí viene alguien que los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa esto? Cuando fuimos bautizados en agua, fue un símbolo que indica que morimos a nuestro yo para resucitar a una nueva criatura en Cristo. Pero los seres humanos, desde antaño, la tendencia continua es a quedarnos en el símbolo. Y de nada nos sirve el símbolo si realmente no nacemos, como Jesús le dijo a Nicodemo, que era necesario que naciera de nuevo. Se lo estaba diciendo a un hombre que realmente era considerado bueno, que realmente era respetado, porque era un fariseo estricto, pero dentro de los fariseos tenía bondad, era generoso. De hecho, fue atraído por Jesús y no pudo con esa atracción hasta que no fue a hablar con Jesús. Es el tema que estudiamos el programa pasado con Noé y con el tío David y con Loreto. ¿Y qué significa el bautismo en Espíritu Santo y fuego? Es cuando se hace real ese símbolo en nosotros. Es cuando recibimos a Jesús en nosotros, es cuando morimos al yo. Es cuando obtenemos esa doble ración del aceite que necesitamos, que simboliza el Espíritu. ¿Y el fuego? ¿Qué es el fuego? Lo podemos interpretar de varias maneras y todas suman. El fuego puede ser el fuego consumidor. El fuego por el que necesitamos pasar. El fuego de la prueba. El fuego de la gran tribulación. El fuego también es simbolizado por el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos da un fuego especial que ya no nos quema porque ya salió todo lo malo de nosotros. Este fuego también estaría perfectamente simbolizado por el fuego al que fueron sometidos los amigos de Daniel cuando se los tiró al horno. ¿Qué consumió ese fuego? Las ataduras. Pero todavía hay un fuego
que debe consumir bastantes cosas que están en nosotros. Y ese fuego sí quema y sí duele. Y es necesario que pasemos por él. Dice Elena G. de White, ¿cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por las serpientes pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos, los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. Esto es hermoso. Ojalá se produciera esto de manera fácil en nosotros, al ver el sacrificio de Jesús y su luz resplandeciera en nosotros. En mí lo ha hecho en parte. Pero ¿saben qué? En parte, esto acá que está en amarillo, si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. ¿Saben qué? Lamentablemente, si bien la luz de la cruz ha hecho un efecto positivo en nosotros, seguimos resistiendo. Nuestro corazón malo, a pesar de haber conocido el mensaje, a pesar de habernos impactado el sacrificio y el amor de Jesús, seguimos guardando una partecita de nosotros mismos a la cual no queremos morir. Y entonces el efecto del Espíritu en nosotros no puede proseguir. No nos puede dar Dios más dosis de su Espíritu. Y por lo tanto no terminamos de cambiar, estamos perdidos. Esto debemos tomarlo muy en cuenta. Debemos llegar a no resistir en nada esa atracción que proviene de la cruz, esa luz que Dios nos ha dado. Debemos hacerla nuestra de manera total. Debemos renunciar a nuestro yo de manera total. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón. Y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, es lo que más me agrada. Lucas 11. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y en Hechos 5 nos da otra condición. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. ¿A quiénes le da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador. Jesús los había consolado a ellos hasta ese momento. El Padre también es consolador, pero los discípulos necesitaban otro consolador. Pero para que Jesús pudiera rogar al Padre y el Padre pudiera cumplir su deseo, era necesario que amaran a Jesús. ¿Y cómo se iba a demostrar ese amor? Si me amáis, guardad mis mandamientos.
debemos obedecer para seguir recibiendo el Espíritu Santo. Obedecer de manera completa. Si no guardamos un mandamiento, es como si no guardáramos ninguno. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidias. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras versiones dice, no provean para los deseos de la carne. Esta es la lucha. Pero si hasta ahora hemos estado durmiendo, si hasta ahora nos hemos permitido pensamientos que no son de Dios, acciones que no son de Dios, zonas grises, en el zarandeo no hay zonas grises. El grano tiene que quedar limpio. Lo que es grano de trigo queda y lo que no es grano de trigo pasa. Dice Elena G. de White, analizando la historia cuando Jesús echó a los mercaderes del templo y limpió el templo, ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma. Cuando Jesús purificó el templo con poder y con gran autoridad, tenemos que tener en cuenta que en el templo había gente muy jodida. No era gente fácil. Había gente que había hecho acomodo, digámoslo así, con los sacerdotes. No debía estar comerciando y estafando, como realmente lo hacían, a la gente que venía a adorar y a sacrificar a Dios. Pero esta gente así lo hacía, comerciaban, habían hecho de la casa de Dios un comercio. Y muchas veces nosotros también hemos hecho del templo de nuestro cuerpo algo que no debe ser. Y el único que lo puede purificar, el único que tiene autoridad para purificarlo es Cristo. Este templo le pertenece a Cristo. Solo Él lo puede purificar. Él vendrá no solamente por un día, porque dice, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Venimos hablando de este tema desde hace rato y en muchos programas se presenta, pero ¿saben qué? Seguimos igual. ¿Saben qué? No lo comprendemos, no comprendemos la dimensión que tiene y necesitamos comprenderlo de una vez por todas. Jesús, si vemos el mensaje de Dios a través de la Biblia, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, se trata este tema. Dice Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscriptos en el libro. Se levantará Miguel. Miguel es el nombre de guerra de Jesús, que se levanta a pelear por nosotros. Pero hay un tiempo de angustia cual nunca fue, y esto se nos advierte para que nos preparemos. No cualquiera va a atravesar este tiempo de angustia de la manera que debe ser atravesado. En ese tiempo será liberado el pueblo de Dios. Pero ¿quiénes? Los que se hallen inscriptos en el libro. En ese tiempo ya se tiene que haber dictaminado que somos salvos. El juicio es ahora. Ahora está por cerrar el juicio. Y nosotros tenemos que estar
con la doble dosis del Espíritu Santo. Debemos haber muerto a nosotros mismos y haber nacido como nuevas criaturas en Cristo. Si no, no vamos a estar en el libro. Y si no estamos en el libro, no seremos librados. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de apretura de Jacob. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor y espanto y no de paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no habrá otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. La noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Esaú, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú, Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Después de haber permanecido muchos años en el destierro, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país, con sus mujeres, sus hijos, sus rebaños y sus ganados. Al acercarse a los términos del país, se llenó de temor al tener noticias de que Esaú se acercaba al frente de una compañía de guerreros, sin duda para vengarse de él. Los que acompañaban a Jacob sin armas e indefensos parecían destinados a caer irremisiblemente víctimas de la violencia y la matanza. Venía Esaú con todo su enojo, con un ejército, si no me equivoco, era de 400 hombres armados. A esta angustia y a este temor que lo tenían abatido se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que le había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. Sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para dar reparación a su hermano por el agravio que le había inferido y para evitar el peligro que le amenazaba. Así deberán hacer los discípulos de Cristo al acercarse el tiempo de angustia. Procurar que el mundo los conozca bien a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia. Entonces, nuestra única salvaguardia es Dios. Sin embargo, esto no quita que debemos hacer todo lo que humanamente podemos hacer. No es sencillo cuando estemos en el tiempo de angustia. Fíjense que Judas fue y se ahorcó. Esa va a ser la situación de los que no tengan todo en orden con Dios de antemano. Esa va a ser la situación de los cristianos profesos que van a traicionar a sus hermanos y en sus hermanos van a traicionar a Dios. Esa va a ser la situación del que no haya confesado y dejado en Dios toda su vida pasada y sus pecados. Terrible va a ser cuando vengan los juicios de Dios y no hayamos sido hallados dignos. Después de haber despedido a su familia para que no presenciara su angustia, Jacob permaneció solo para interceder con Dios. Confiesa su pecado y reconoce agradecido la bondad de Dios para con él. Estos son pasos que debemos dar nosotros. Por eso los he marcado con distintos colores. Jacob permaneció solo para interceder con Dios. Necesitamos tener una relación con Dios que es personal. Confesarle nuestros pecados personales y los pecados públicos o los pecados que hayamos cometido contra nuestro prójimo, hacer lo propio. A la vez que humillándose profundamente invocaba en su favor el pacto hecho con sus padres y las promesas que le fueron hechas a él mismo en su visión en Betel y en tierra extraña, llegó a la hora crítica de su vida. Todo estaba en peligro.
en las tinieblas y en la soledad, sigue orando y humillándose ante Dios. Lo que le pasó a Jacob debe ser lo que comencemos a vivir nosotros. Veía que su familia estaba en peligro por culpa de él. Veía que su influencia estaba en peligro por culpa de él. No era solamente su persona. Y sabía que él había cometido pecados. No era solamente que el diablo lo perseguía a través de Esaú. Él había cometido pecados. Entonces, ¿qué hace? Se acerca a Dios, reconoce su pecado, agradece la bondad de Dios, reconoce que Dios lo puede salvar y de esta manera persiste. Debemos persistir en esta lucha. No se da por vencido, sigue. Es una tribulación. ¿Por qué? Porque el alma no cambia de un día para otro. Y es preciso recalcar que Jacob estaba invocando las promesas de Dios, el pacto de Dios para con su padre, para con Abraham, el pacto de Dios con su pueblo y el pacto que Dios ha hecho con nuestras personas si nos hemos entregado a Él. Llegó la hora crítica de su vida. Llegó la hora del juicio. Este mundo está llegando a su crisis final. Y son momentos de juicio que debemos afrontar ya mismo. Son procesos que debemos realizar ahora mismo, después va a ser tarde. En las tinieblas y la soledad sigue orando y humillándose ante Dios. De pronto, una mano se apoya en su hombro. Se le figura que un enemigo va a matarle y con toda la energía de la desesperación lucha con él toda la noche. Cuando el día empieza a rayar, el desconocido hace uso de su poder sobrenatural. Al sentir su toque, el hombre fuerte parece quedar paralizado y cae, impotente, tembloroso, suplicante, sobre el cuello de su misterioso antagonista. Jacob sabe entonces que es con el ángel de la alianza con quien ha luchado. Aunque incapacitado y presa de los más agudos dolores, no ceja en su propósito. Durante mucho tiempo ha sufrido perplejidades, remordimientos y angustia a causa de su pecado. Ahora debe obtener la seguridad de que ha sido perdonado. El visitante celestial parece estar por marcharse, pero Jacob se aferra a él y le pide su bendición. El ángel le insiste, suéltame, que ya raya el alba. Pero el patriarca exclama, no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. ¡Qué confianza! ¡Qué firmeza! ¡Qué perseverancia las de Jacob! Si estas palabras le hubiesen sido dictadas por el orgullo y la presunción, Jacob hubiera caído muerto. Pero lo que las inspiraba era la seguridad del que confiesa su flaqueza e indignidad. Sin embargo, confía en la misericordia de un Dios que cumple su pacto. Es tremendo esto. Como señal de su triunfo y como estímulo para que otros imitasen su ejemplo, se le cambió el nombre. En lugar del que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victoria. Y al prevalecer Jacob con Dios, obtuvo la garantía de que prevalecería al luchar con los hombres. Ya no temía arrostrar la ira de su hermano, pues el Señor era su defensa. Esta historia debe ser el mapa, debe ser el gráfico por el que nosotros ilustremos nuestro caso ante Dios y demos la lucha ante Dios que tenemos que dar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Se le cambió el nombre. Qué extraordinario. ¿Para qué se le cambió el nombre? Para darle la seguridad no solamente a él, sino a todos los que vivan una historia similar. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios
y pretendía tener derecho a destruirle por causa de su pecado. Había inducido a Esaú a que marchase contra él, y durante la larga noche de lucha del patriarca, Satanás procuró embargarle con el sentimiento de la culpabilidad para desanimarlo y apartarlo de Dios. El desánimo es otra de las armas del diablo. Que creamos que no tenemos remedio. Tenemos remedio. Con Dios hay pleno remedio. Jacob fue casi empujado a la desesperación, pero sabía que sin la ayuda de Dios perecería. Se había arrepentido sinceramente de su gran pecado y apelaba a la misericordia de Dios. No se dejó desviar de su propósito, sino que se adhirió firmemente al ángel e hizo su petición con ardientes clamores de agonía hasta que prevaleció. Aquí Elena G. de White hace una bajada a nosotros. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probados. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerle ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida, no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. La desconfianza en sí mismos, la desconfianza en si quedó algún pecado sin arrepentirse, los angustia de una terrible manera. Pero si han confesado todos sus pecados, Dios ya se ha hecho cargo de ellos. De todas maneras, deben sufrir esta angustia. Es la última purificación que Dios hace sobre ellos. Fíjense lo que dice esta placa, que es muy importante. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración, ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le libre. Pero, por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y no puede recordarlos. Esto es lo que le va a pasar al pueblo de Dios. Va a tener una gran angustia porque van a desconfiar de sí mismos, pero ya no puede recordar sus pecados. ¿Qué pasa? Los han confesado todos y Dios los ha borrado. ¡Qué extraordinario! Ahora el que tenga pecados ahí, ya no hay quien pueda borrar sus pecados. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a asuntos menudos de la vida. Pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal.
todos los que traten de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Cuanto más exaltada sea su profesión y honroso el puesto que desempeñen, tanto más graves aparecerán sus faltas a la vista de Dios, y tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia, ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es sin esperanza. Casi no merece comentarios. No sé si queda claro. Todo esto lo podría decir con mis palabras y seguramente sería más ameno de oír, pero quiero que quede tan claro como lo dice Elena G. de White, inspirada por el Espíritu de Dios y por la historia que de Jacob se registra en la Biblia. Los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto, confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de esa angustia. Esas confesiones son del mismo carácter que las de Esaú o las de Judas. Los que las hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror al mal. Reconocen sus pecados por temor al castigo, pero lo mismo que Faraón, volverían a maldecir al cielo si se suspendiesen los juicios de Dios. Mis padres me decían cuando yo era chico que el arrepentimiento y el perdón son dones de Dios. Yo decía, pero si yo me doy cuenta cuando obro mal, me puedo arrepentir por mí mismo. Ahora me doy cuenta que el arrepentimiento verdadero proviene de Dios, porque si uno se arrepiente humanamente, vuelve a pecar. Entonces debemos pedirle a Dios que nos mande el arrepentimiento verdadero, para que nos pueda dar el perdón verdadero y no volvamos como el perro vuelve sobre su vómito. Los que se arrepientan después de que el juicio de Dios ha terminado, ya no hay intercesor y el arrepentimiento tampoco es verdadero. Son como los arrepentimientos del faraón cuando decía que iba a dejar ir al pueblo y al otro día no pueden salir. Y después de la última gran plaga en que los dejó salir, los siguió a perseguir. ¿Por qué? Porque nada le habían servido las plagas. Y así le va a pasar a los que no hayan confesado y cambiado su ser en forma adecuada en el momento adecuado que es ahora. La historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a Él con verdadero arrepentimiento. Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el período de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Queridos televidentes, como pueden ver, he puesto muchas diapositivas y leer en televisión no es lo más conveniente porque cuesta mantener la atención. Es mejor que fluya humanamente las cosas, pero es necesario que cada uno de ustedes pueda mirarse en el espejo de Dios y ver cuál es su situación. Es necesario que cada uno de nosotros recibamos la semilla siendo tierra fértil. Podemos ser una espiga
que dé 30 granos o que dé 60 o que dé 100, pero debemos fructificar. Y el fruto es consecuencia de estar recibiendo el Espíritu de Dios. El fruto es consecuencia de madurar en nosotros las cosas de Dios. Y aún habiendo dado el fruto, después pasaremos por la zaranda y pasaremos por el tiempo de angustia. Y tenemos que estar preparados para ese juicio. Esto se liga íntimamente al juicio de Dios. El juicio de Dios es lo que está sucediendo ahora. Nadie va a saber cuándo termina el juicio. Es ahora donde sin ninguna especulación y viendo todas las señales que nos da este mundo que cruje, esta tormenta donde el Espíritu de Dios se va yendo y se va formando una tormenta negra de las pasiones humanas, de los empedernidos en el mal que está el hombre. Guerras, rumores de guerra, persecuciones, el descalabro que el mundo es hoy. Si no nos llama esto, si no vemos que el Espíritu de Dios ya está dejando a este mundo, si no vemos que el Espíritu de Dios nos va a dejar a nosotros, si no hacemos lo que debemos hacer, de nada sirve. Ahora vamos a terminar con un capítulo del libro Primeros Escritos de Elena G. de White que grafica muy bien lo que debe suceder en nosotros en este tiempo y que se llama el zarandeo. Bien, como no sé si voy a poner lo que lea ahora o voy a poner un video de mi madre, voy a presentar el video de mi madre y después... 3. Para terminar este programa, vamos a ver un video de mi madre donde ella personifica lo que dice Elena G. de White en el libro Primeros Escritos, en el capítulo que se llama El zarandeo. Que realmente cada palabra es importante para nosotros y para que sepamos qué actitud debemos tener. Desde siempre fue el propósito de Dios tener un pueblo santo, consagrado a Él, que con amor y valentía presentara el mensaje de salvación a toda criatura humana, en todo el mundo. Sin embargo, junto al pueblo de Dios siempre ha habido una multitud tibia, amante de las formas de la religión, pero muy diferente del espíritu, carácter y las obras de Jesucristo. Solo algunos desean, desde lo más íntimo de su ser, abandonar el pecado y reflejar a Jesús, no importando el costo. Solo algunos han estado, están y estarán dispuestos a renunciar a los honores, comodidades y privilegios de este mundo a fin de llegar a una patria mejor. Como el trigo y la cizaña, ambos grupos han caminado y convivido, sin aparente diferencia entre ellos. Pero Jesús ve muy bien la diferencia. El mensaje a la iglesia de Sardis lo revela. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Pero en el fin del tiempo, los tibios, descuidados e indiferentes, los cobardes y los hipócritas, se quedarán al lado del camino, como la multitud que abandonó a Jesús. El mensaje que Jesús, el testigo fiel, dio a la iglesia de la Odisea será para ellos una zaranda. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico
y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquellos que no se arrepientan de todo corazón serán vomitados por Jesucristo, y ellos mismos abandonarán la verdad y hasta se levantarán contra ella, junto con los impíos. Será entonces cuando el pueblo de Dios, probado y aprobado, marchará en perfecto orden, como una compañía de soldados. Recibirán la lluvia tardía del Espíritu Santo y proclamarán la verdad con poder, sin temer las consecuencias, aún a costa de sus vidas. Hoy compartiremos juntos la visión que Dios le dio a Elena de White acerca de este acontecimiento que está pronto a suceder. Vi que algunos, con fe robusta y gritos acongojados, clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros reflejaban la profunda ansiedad de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo, su aspecto denotaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación divina, y luego volvían a quedar en grave, severa y anhelante actitud. Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas, para ocultarles su vista de Jesús, que se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, e inducirlos así a desconfiar de Dios y murmurar contra Él. Su única salvaguardia consistía en mantener sus ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados en velar sobre el pueblo escogido. Y cuando la ponzoñosa atmósfera envolvía a estas anhelantes almas, los ángeles celestiales batían sin cesar sus alas para disipar las densas tinieblas. De cuando en cuando, Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir las tinieblas que los encerraban, y éstas los envolvieron como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos para ir en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles que se apresuraban a auxiliar a aquellos que estaban empeñados en luchar con todas sus fuerzas resistiendo a los ángeles malos, y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron con los que no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Pregunté cuál era el significado de aquel zarandeo que yo había visto, y se me dijo que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Moverá este testimonio el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a exaltar el estandarte y difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio y se levantarán contra él. Esto será lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia había sido tenido en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Moverá este testimonio
a profundo arrepentimiento. Y los que lo reciban, sinceramente, lo obedecerán y quedarán purificados. Dijo el ángel: escuchad. De pronto oí una voz que resonaba dulce y armoniosa como concertada sinfonía. Era incomparablemente más melodiosa que cualquier música que yo hubiera escuchado. Parecía henchida de misericordia, compasión y un gozo santo y enaltecedor. Conmovió todo mi ser. Dijo el ángel: mira. Mi atención se fijó entonces en aquella hueste que yo había visto tan fuertemente sacudida. Vi a los que antes oraban y clamaban a Dios con aflicción de espíritu. Doble número de ángeles los rodeaba y una armadura los cubría de pies a cabeza. Marchaban en perfecto orden como una compañía de soldados. Sus semblantes denotaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la angustiosa batalla que acababan de reñir. Pero sus rostros, antes arrugados por la angustia, resplandecían ahora con la gloriosa luz del cielo. Habían logrado la victoria y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. El número de la hueste había disminuido. Con el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los descuidados e indiferentes, que no se unieron con aquellos que consideraban la victoria y la salvación lo suficiente como para orar anhelosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Pero sus sitios fueron pronto ocupados por otras personas que se unieron a las filas de los que habían aceptado la verdad. Los ángeles malos todavía se agrupaban en su derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vi que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad. Algunas personas habían estado ligadas, algunas esposas por sus consortes, algunos hijos por sus padres. Aquellas personas que habían sido impedidas de oír la verdad se adhirieron ardientemente a ella. Se desvaneció todo temor a los parientes. Solo la verdad les parecía sublime.
Habían tenido hambre y sed de la verdad, y ahora les parecía más preciosa que la propia vida. Pregunté, ¿cuál era la causa de tan profundo cambio? Y el ángel dijo, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Vi que aquellos escogidos tenían gran poder. El ángel dijo, mira. Entonces vi a los impíos e incrédulos. Todos estaban en gran excitación. El celo y la potencia del pueblo de Dios los había enfurecido. Había gran confusión. Vi que se tomaban medidas en contra de aquellos que tenían la luz y el poder de Dios. Pero esta hueste se mantenía fiel, aprobada por Dios y confiada en Él. De pronto vi a sus filas perplejas. Oraban y clamaban a Dios con fervor. Ni de noche ni de día dejaban de orar. Hágase, oh Dios, tu voluntad. Si ha de servir para la gloria de tu nombre, da a tu pueblo un medio de escapar. Nos han sentenciado a muerte, pero tu brazo puede salvarnos. Estas son las palabras que puedo recordar. Todos tenían una profunda convicción de su insuficiencia y una completa sumisión a la voluntad de Dios. Pero todos, sin excepción, oraban y luchaban fervorosamente por su liberación. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ni bien empezaron estos humanos su anhelante clamor. Los ángeles de Dios, movidos a compasión, quisieron ir a ayudarlos. Pero un ángel de elevada estatura, que tenía mando sobre todos, no lo consintió y dijo, todavía no está cumplida la voluntad de Dios. Han de beber del cáliz, han de ser bautizados con el bautismo. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Luego oí que la voz de Dios estremecía los cielos y la tierra. Sobrevino un gran terremoto. Por doquiera se derrumbaban los edificios. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces oí un triunfante grito de victoria, fuerte, armonioso y claro. Miré a la hueste que antes estaba en tan angustiosa esclavitud y vi que su cautividad había cesado. Los iluminaba una luz refulgente,
¡Cuán hermosos parecían entonces! Se había desvanecido toda huella de inquietud y fatiga, y sus rostros ahora rebosaban salud y belleza. Sus enemigos, los paganos que los rodeaban, cayeron como muertos, porque no les era posible resistir la luz que iluminaba a los santos redimidos. Esta luz permaneció sobre ellos hasta que se vio a Jesús venir en las nubes del cielo. Y la fiel y probada hueste fue transformada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, de gloria a gloria. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los santos revestidos de inmortalidad, y gritando: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y junto con los santos vivientes fueron a recibir a su Señor en el aire, mientras que hermosos y armónicos gritos de gloria y victoria salían de todo labio inmortal. ¿Estarás tú entre los que serán zarandeados, a los que Jesús vomitará? ¿O entre los vencedores, a los que Jesús les promete en el Apocalipsis? No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.